So this is, as you can see, this is something that was developed by a guy named Jason Vandenberghe, and he made a bunch of GDC talks about it. I saw all of them and thought this was interesting enough, so I brought you this summary of it. So basically, this is a framework that is based on the Big Five, or the Ocean personality categorization, which, as its name implies, basically serves to categorize personality of human beings in five big groups. Those, and this is of course going to be an oversimplification, are the openness aspect, which basically defines how easily one person accepts novelty and change. The other is conscientiousness, which mainly anxiety. Basically, how easily you get frustrated and you build up those negative feelings in you. And those would be the basis of the theory. The guy who developed the framework we will talk about, which is Jason, is not a psychologist. He took all this information from his sister. So I don't think that for you to understand the theory, I need to go more in depth on the in the psychological department. So basically, jumping straight into the five domains of play, and what you may notice is that there's only four domains of play. I will explain this in a second. Basically, what he did was, okay, so we can categorize human personality with these five big groups. Then what if we could translate our tastes in games? What if we could translate what the mechanics in each game mean to each kind of person? And that way, if we have a target that we want to make a game for, well, actually, the way he developed it was different than this, but to give you a better idea of like where are we going with this, basically, if we have someone who represents the target audience that we want to make a game for, we can analyze how do we think that person is, and then generate all the mechanics focused on how that person or what would that person enjoy the most. So basically, the idea is that there are certain parameters that will make certain kind of people enjoy games more, although it's not so much on the long term, more like what they will be lured by, what they will seem like the most attractive features to actually start playing the game. In the player journey would be basically the first steps. After that, what makes the player want to keep playing is something different. Then basically, why we have four domains when we establish that with the psychological theory we're basing our uh, framework on is basically like five. Well, that's because neuroticism is a very weird category. And basically, the way we assign these values was, okay, we take someone who scores really high or really low in a certain category, and then we measure what kind of games they like the most and why the mechanics of each game, or rather, if the mechanics of each game is the reason why they like it so much. But the thing is that for people who scored highly in neuroticism, they there were coincidences in which they would like the same kind of games as people who scored low in neuroticism. So it's like everyone likes the same things, or everyone can enjoy the same things, despite being in very different levels of neuroticism. So it was very difficult to actually determine um, anything within that cluster. So basically, Jason introduced neuroticism as the idea of threat, and it was more like a factor of enjoying or needing more time to have play sessions, and it was like something apart that doesn't really make or doesn't have that much importance. So basically, the actual four domains of play
are novelty, challenge, harmony, and stimulation, which are each one of those. And I will sort of explain each one uh, a bit summarized again because actually each one of those categories is comprised of more how you say it like features or like characteristics. Basically, the idea is that each kind of psychological trait can be identified by multiple subtypes. And basically, Jason picked like the most important ones and made a y and x axis to sort of situate the player within. The thing is, and this is something that Jason doesn't really comment on, or like, I'm not even sure he's aware of it, but you can identify a sort of internal and external motivator into each one of these groups, um, which can be interesting, but I don't know how much important it is to the theory itself. Anyway, the case is novelty is corresponding to openness, and basically the external um, axis would be the fantasy realism, how the world is presented, how the aesthetics, not the aesthetics, the aesthetics are basically like, or also what happens, how the characters look, how they act, etc. So the axis of fantasy realism. And then the internal would be the exploration versus the building process, which is basically, do you want to do something with what you have, or do you want to find new things? Then we can go to the challenge cluster, which is the blue one. Again, the internal would be the skilled, the less skilled. In this case, the axes are inverted because reasons. Um, Basically, how much do you want to be asked to perform, and how easy do you want that performance to be? And on the other hand, the external part would be how much you're required to work, or like how much investment do you need to reach a point of action, or like a peak point, and how much, on the other hand, is like how easy do you reach important milestones. Would be sort of the differentiation in here. Then we have the harmony category, which this corresponds. By the way, I don't think I talked about this. The challenge category corresponds to conscientiousness. Then we have the harmony, which corresponds to agreeableness and has context and mechanics as the internal axis. Basically, what you consider important in what you're doing is the action itself, is the mechanics. You play because you like what you're doing, or you play because of the context, because of what is happening, what is the usually the narrative context, what are the meaning of your actions beyond executing them. And then we have the external axis, which is the cooperative versus the combat axis. And this does not refer to the multiplayer solo, which is this axis in stimulation. This refers to your position when you are doing an action in regards to others. So cooperation can mean cooperation with the NPCs, and combat is more like something that you do individualistically for your own gain. In sort of, we can relate these to killers, but from the like Bartle taxonomy, but not really. It's a bit of a special case. And then we have the stimulation, which again has an internal external, which is the thrill calm. It's basically how we could sort of relate these to the pacing, like how much action and excitement do you want in your game. And the external axis would be the multiplayer solo, which is like playing with other people, playing alone. And of course, this relates to the extroversion category, which basically is like how much you like others, sort of, very simplified again. So basically, what makes it different from Bartle? Because as you know, everyone knows Bartle. I suppose if you're in this Discord, you know what Bartle is. In case you don't know, is like a guy. I don't know if it was 1970s or something like that. Maybe it's a bit later. Basically, observed like the people who played MMORPGs and decided like, okay, so the main actions that are being taken can be divided in different rooms, and then from that we had a player taxonomy that is super easy to understand, very intuitive, and whatnot. But of course, the problem is that it's very limited as well because it's so simple.
Then, basically, Bartle, a huge problem that it has is that it's based on observing activities that are being performed, while this framework uh, has more. Well, I wouldn't really call it a framework. It's more like another taxonomy, but whatevs. This is more based on the personality traits. So it's more based on the people who are playing the game instead of the actions that the game itself allows to be done. Because, as I said, like considering what Bartel did taken from an MMORPG is much more limited because the actions are those that are enclosed within the genre. So, as I said, quite limited. And the best example I can put for that is that if you take Minecraft from the Bartle perspective, it has a high explorer and high achiever, uh, or it can have high explorer, high achiever um, orientation, and then it has a mildly killer orientation, but it's not very potent on that regard. And then we have socializer, which is sort of low because it's true that there are huge communities of the game itself, but within the game, communication is very limited, and like the option of playing together can also be very limited. Although, with how much the Minecraft community has grown, of course, it has expanded a lot. And then Dark Souls Remastered, we have that it's also a high explorer, high achiever game with a mild killer aspect, but it's not too predominant. There's not it's not a game that fully focuses on the multiplayer aspect, and it's also not very socializer based. Like there are interactions, and of course the game has its own community, but within the game itself there are not that many ways to communicate or to do things together. So if you take this sort of quick analysis, um, you could see that from the Bartle perspective those two games are sort of similar or have similar player oriented design. But when you take this from a more casual perspective, those two games do not appeal to the same kind of person. So basically, this is where the five domains of play comes to play. Wow, redundancy, great. Because it allows us to go deeper and see why some games may be catered to a certain audience while others don't. So that's sort of like the first big thing that it allows us to do. We take a bigger sample of data. We can be more specific, and that's great for precision. These numbers that I put here, this is basically from Jason's own presentation, and those are like the correlation between each category and each of his play domains. Basically, he did a lot of testing and questions in interviews and whatever. And as you can see, like the neuroticism threat category is like super low, but the other are decent. It's not super amazing, and I actually think this is from the first presentation he did. So through the iterations he did, these numbers probably went up. I just don't have like visual reference for that. But yeah, it's sort of decent enough. Another advantage it has is that it's based on, oh, I heard that, whatever, on the people, because you're designing based on who they are or on like what are their preferences, instead of just what does the game allow to do. This is also interesting and is something that we may skip a lot in considering the design team composition. Basically, if you have to design for a certain audience, you want to know what you are good at understanding. This is something Jason gives a lot of importance to. He calls it developing empathy. Basically, the idea that if you have to design for a certain audience, you need to understand why that certain audience likes something. And if you're lacking that same like the kind of characteristics that allow you to understand that, you should either not do that game or get someone in the team that actually understands why those things are appealing and how to reach that appeal. And finally, it's very good to explain the game. And this is something that Bartle is very successful at. Like I said, like Bartle is super extended. It's like the first thing that you learn as a designer when you're going more into the player psychology part. But I think this model also does that very easily because it's very simple to understand.
and it gives that extra depth, which means that this can actually be used. For example, Jason commented on using it for marketing. Marketing people loved these bases because it's deep enough that they understand who the game is scattered towards, but also it is enough that they can actually understand what's going on without needing to really know about game design. So that's actually everything. Of course, disclaimer, framework. So take it with a grain of salt. This should not be determining everything that you're doing. It's just a way to base your design. And of course, this was somewhat rushed. I would recommend you go to check his things, his 3 presentations on GDC, because there's a bunch of things that I haven't talked about. For example, how this relates to time, on like how the player um, disregards all those ideas and like what they were gathered or like what they like at the beginning in exchange for a more pace-based engagement. And of course, I don't have time or like want to talk about this in here because it's not its place. So as I said, check Jason Vandenberghe. Interesting stuff. That would really be everything. I think that was fast. That was super fast. Well, anyway, any questions? Sí, yo tendría una pregunta. Cuando hablamos de tipología de jugador en Bartel, normalmente en vez de decir X persona es killer o explorer o tal, normalmente se presenta un diagrama del tipo Porcentaje, de... en plan, este es Exacto, tanto por ciento. porcentaje de cada... Correcto. Sin embargo, en este porcentaje ya está, digamos, como encapsulado en esto. Tú, de hecho, ya nos has mostrado, de hecho, el mismo diagrama que usas, ¿no? Exacto, ¿vale? Entiendo que cuando colocas a una persona, cuando, bueno, queda como un poco determinista, ¿no? Pero si intentas hacer el ejercicio de colocar a alguien aquí en este análisis, imagino que pondrías 4 puntos, entiendo, ¿correcto? Y la distancia del centro sería su intensidad, ¿correcto? No realmente. Lo que pondría sería 1 para cada eje. Vale. 1 para cada eje, para cada cuadro. O sea, para categorizar a una persona necesitaría 8 puntos, ¿no? Yep. Vale. Y de hecho, si no recuerdo mal, Jason también proponía de hacerlo 1 para cada mitad de eje, porque puede ser alguien que tenga un cierto interés en la fantasía y en el realismo, que Vale. haya que digamos como un punto intermedio, pero con 8 realmente ya te puedes hacer una buena idea, ya te sirve para tener datos interesantes. Pero de hecho quería llegar justamente a esto que me has dicho y de hecho entonces ya me has contestado la pregunta. Cuando hablábamos de Bartel, esta sutileza la indicábamos así con este gráfico, ¿no? Y aquí al ver estos ejes he supuesto que era como una calidad binaria, ¿no? Y te decía, vale, pero ¿qué pasa si me gusta mucho el fantasy? Yo tengo mucho componente de fantasy, pero también mucho componente de realismo. Y lo que pasa realmente es que me siento atraído por los dos extremos siempre y cuando no salgo por el medio. Pero tú mismo me has contestado. Si en vez de 8 puntos usamos 16, realmente yo podría marcar estas personas que muestran una cualidad dual. Porque, por ejemplo, un ejemplo muy agresivo sería en arriba a la derecha, cuando hablamos de skilled o less skilled, yo, una tipografía de jugador que se encuentra pues demasiado, es un jugador competitivo, pero que cuando se reúne con sus amigos o con creadores sociales o lo que sea, se hay que jugar party games y ya le parece bien que no sea skilled. Entonces simplemente presenta una diferenciación muy agresiva de cuando quiero que sea skilled, quiero que sea muy skilled, y cuando no quiero que sea skilled, quiero que sea un cero a la izquierda. Vale, pero tú mismo me lo has dicho, sí. De hecho, Jason usa esta tabla un poco con 2 fines. Uno es el de entenderse a uno mismo y cómo se sitúa en el mercado, o cómo se sitúa al entender a la gente del mercado. Es decir, esto como comentaba, de desarrollar la empatía esta, de, vale, pues estamos haciendo juego para este tipo de jugador. Yo cómo entiendo a este tipo de jugador, en qué partes me relaciono con ellos y en qué partes no entiendo ese disfrute que ellos obtienen. Pero la otra forma también que tiene de usar este gráfico no es tanto para identificar a personas, sino para identificar juegos. Entonces, y esto creo que esto lo comentan en la tercera presentación, que es básicamente, vale,
pues en los cuadritos estos pequeños del centro, Sí, básicamente podemos asumir que la población es una campana de Gauss. Es decir, que la gente que tiene altos componentes de openness son, digamos, un 5% y la gente que tiene muy bajos componentes de openness son un 5%, que serían los extremos. Entonces, en las partes intermedias serían un 15 cada uno y en el medio creo que son, esto sería 15, un 30, 40, 60, ¿no? 50, sí. Espera. Sí, sí, correcto, un 60. Entonces, esta zona sería un 60%, esta zona sería un 30% y esta zona sería un 10%. Y básicamente la idea es, vale, nuestro juego, am, ¿a qué punto va? En tanto que en el medio sería, existe porque por el juego tiene eso, mira, y ya está. Am, es algo a lo que le damos importancia, sería la segunda zona. Y finalmente, es esto un pilar, entre comillas. No quiero llamarlo un game pillar, pero sí que esto es algo que basamos el interés del juego en ello. Y esto, por ejemplo, hacía el análisis de Minecraft y Minecraft tiene super skilled en ciertas zonas, pero también es super less skilled en otras zonas. Entonces, tienes que el eje que cubre Minecraft en Challenge, si no recuerdo mal, era como enorme, porque también tienes el modo creativo y el modo competitivo o incluso el modo solo. Entonces, como que tienes todo este cuadrado cubierto en todas las zonas y que de hecho es una de las razones por las cuales Minecraft es tan exitoso, porque cubre un montón de espacio de casi todos estos cuadrados. Entonces, a cualquier persona le puede gustar. Cuando hablamos de esos juegos pues, tan generalistas, entras un poco en que, como en Kitchen Design, ¿no? Yo lo analizo también según qué MMORPG, el WoW, por ejemplo, lo intentas colocar aquí y te dices, bueno, sí, más o menos cubre todos los ejes, con mayor o menor soltura. Pero lo que dices tú, ¿no? Un approach un poco generalista, decir... Sí, pues también entiendo lo que quieres decir, ¿eh? De que en Sí, cualquier caso porque este eje, este gráfico te sirve para al menos saber qué ejes tienes que cubrir. Si sí, realmente vas a querer ir a este porque eje de Kitchen Sink, sí. además la idea esta generalista, am, lo que normalmente implica es que tú tienes, por lo menos, como esta zona de medio, normalmente está cubierta por todos los lados más o menos, si no es que vas súper hardcore a algo muy específico, normalmente la zona azul, perdón, la zona blanca del medio, más o menos siempre la tienes cubierta. Y cuando haces un juego generalista, normalmente tienes también cubierta la zona intermedia. Pero lo bueno de Minecraft es en este caso que cubre mucho los extremos también. O sea, es como un ultra generalista hasta el punto que se vuelve hardcore, pero como expandiéndose por todos lados, es como, ¿what? Y, o sea, que realmente solemos usar esta noción de, vale, no hagas un juego para todos, porque al final es un juego para nadie. Pero es como que Minecraft, en cierta forma, y pongo el ejemplo de Minecraft porque es como de lo que habla aquí en la presentación, pero seguro que hay otros juegos del estilo. Pero Minecraft es como, es tan generalista que es específico para el ser humano, digamos, es como raro, ¿sabes? Vale, vale. Pues sí, era comentar eso, Merce. Yep. ¿Alguna pregunta más? Pues yo quería aprovechar y, bueno, me he perdido una parte de la conferencia por culpa del internet, pero bueno, ya la veré entera cuando la cuelguen. Quería preguntarte por si conoces la herramienta Disk y si crees que la herramienta Disk podría relacionarse con esos 5, digamos, tipos de patrones de personalidad del jugador que has comentado. Ahora mismo no caigo. Si me explicas un poco de qué va, te puedo confirmar. A ver, el DISC es una herramienta de psicología, bueno, bastante extendida y es no sé si lo has visto, a veces te hacen es el típico test, ¿no? De personalidad y hay cada persona tiene como 4 patrones dominantes, ¿no? Creo que son dominancia, extroversión, introversión y cumplimiento y de ahí vienen las siglas. Y dentro de cada uno de estos patrones, ¿no? Que puedes tener en más o menos medida, pues se establecen un tipo de personalidades, ¿no? Hay gente pues que le gusta más que le dejen a su Vale. rollo y eso es Creo- un tipo de persona y hay otra persona que le gusta mandar, entonces más dominante. Y no sé si tú crees que si esto tiene algún tipo de relación o crees que se podría relacionar con estos 5 tipos de jugador que has comentado, porque como he visto que también relacionabas personalidad de jugadores con... Y luego he pensado, hombre, pues esta herramienta DIS, que también tiene los 4
Además, justo tiene los mismos 4 colores que has usado tú. Creo que sé cuál es, pero no estoy 100% seguro porque yo de psicología no mucho. De hecho, tiene gracia porque está... Bueno, esto es un poco anecdótico, da un poco igual, pero básicamente hoy era el cumpleaños de mi padre y nos fuimos a comer y tal, y estábamos hablando en plan, pues los memes familiares de siempre, ¿no? Y comenté, pues mira, hoy tengo una presentación de esto. Y le he explicado un poco el tema y mi padre es psicólogo. Y me dijo, esto es una mierda, esto no sirve para nada, porque siempre que intentas categorizar algo de personalidad, al final te sale que realmente hay 2 ejes. Hay el neuroticismo y otro que no me acuerdo cuál es el que me ha comentado. Y intentaba, bueno, pues ya lo hablaremos después, si quieres te miras los papers y me comentas después. Entonces, un poco lo que yo entiendo y también de otras veces que hemos hablado de esto, es que siempre puedes relacionar teorías de psicología. El problema es entender qué es lo que hacen bien para entender por dónde ligarlas. Entonces, yo no soy un experto, no te puedo decir si obviamente esto se puede, mira, lo pillas así, pim pam, lo tienes hecho, pero creo que sí. Es decir, a nivel esencial, podemos coger siempre teorías y superponerlas. Y la cuestión será cómo de útil será lo que salga de aquí. Pero es eso, sin realmente conocer el framework ni nada, te lo digo así un poco de cómo entiendo yo estas proposiciones teóricas. No, chapo. Pues nada, ya, bueno, a ver si luego puedo acabar de verme la presentación entera y a ver si consigo ver cómo hilarlo. A lo mejor no tiene ningún sentido hilarlas, también es posible. Sí, eso cuando suba esto, porque esto creo que se sigue subiendo las presentaciones en el canal este de aquí de presentaciones, no sé. Yo lo subiré ahí. Sí, eso mírate los vídeos de Jason y suena la presentación porque te da mucho más contexto y tal. El tío es un poco cargante, o sea, es como que está muy motivado de la vida, pero es bien. Es bien. Bueno, una pregunta. Es Sí. que a mí todo esto que, o sea, yo específicamente no había oído hablar de los Five Domains of Play, pero sí que había algo por el estilo había visto por el tema de que me gustan mucho los MMOs y tal. Y esto creo que está muy relacionado con, no sé si conoces el test del Game Motivation Profile, que lo he pasado por clase, que es un test que lo puedes hacer en Quantic Foundry, que justamente lo que te categoriza es esto y al final te da los resultados y te dice exactamente qué tipo de jugador eres, qué te interesa y tal. Y conectando un poco con lo que ha preguntado mi compañero antes, he puesto un vídeo que es que cuando a medida que estaba escuchando la presentación cada vez entendía más que estaba muy relacionado con esto de Direct Talk Games, que justamente aborda la cuestión de si se puede unificar la personalidad con los perfiles de motivación, que en realidad no deja de ser esto que... O sea, la motivación no deja de ser en realidad muy parecido a esto que tal, porque... De hecho, sobre el tema de motivación, esto lo habla en la tercera charla, que es un poco, o sea, se relaciona con este gráfico de forma indirectamente proporcional. Es decir, al principio esto tiene una relevancia súper importante para el jugador, pero a medida que pasa el tiempo que experimenta el juego, la motivación intrínseca bueno, o realmente extrínseca también. O sea, la motivación de que el jugador quiera jugar al juego le da 1000 patadas a esto. O sea, se vuelve algo mucho más relevante porque esto al fin y al cabo es presentación e información que el jugador tiene para comprar algo, para decir, esto es algo que yo sé que me gusta, que me siento cómodo con ello por las experiencias que he tenido, por tanto me atrae. Pero se hace una diferenciación entre lo que es el juego como producto que se muestra y el juego como experiencia que tiene el jugador a posteriori. O sea que sí. Por cierto, uy, claro que sí. El tema de esto que has puesto a Quantic Foundry, esto no había una página que te enseñaba todos los perfiles. En plan. Sí, de hecho es esto. El test que ha pasado de Sí, Quantic correcto, pero Foundry quiero lo que te decir. dice es rollo, tu personal de Bartel. Sí, pero vale, se queda en Bartel. Sí, se queda en Bartel. Vale. Okay. Pues sí, correcto.
Yo tengo un montón bueno, un montón, tampoco a lo mejor como 3 o 4, que no me flipo tampoco, de test por ahí que he ido pasando. No sé si tengo los links, porque me apunto los resultados, pero el link no. Después buscaré a ver si puedo pasar alguno más. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿O algo que aportar? Nada, por mi parte, felicitarte, muy interesante. Yo creo que pueden salir muchas cosas. Si hay gente que tiene enlaces para compartir, yo tengo algunas cosillas respecto a un poco las motivaciones, ¿no? de los jugadores y que un poco yo creo que hilan muy bien, ¿no? con tu presentación. Las voy a compartir. Yo sí que me ha faltado un poco más, a lo mejor más de ejemplos, de ver más ejemplos aplicados a videojuegos, porque bueno, al final como no deja de ser una cosa un poco compleja, ¿no? De entender en su globalidad, pues poner más ejemplos yo creo que hubiera venido bastante bien. Y nada más, no sé si hay más preguntas. Yo iba a compartir ahora el profile de motivación que hice, porque, o sea, creo que, pero no lo encuentro. Pero sí que yo creo que era bastante, o sea, no conozco Bartel, pero sí que era bastante extenso con el perfil de motivación. A ver si lo podemos usar de ejemplo. Si lo Sí, encuentro. parte un poco la limitación que lo encuentro yo es que sí que salía un poco del estudio de juegos MMO, ¿no? Por lo tanto, sí que en cuanto a las motivaciones que puede tener un jugador, están muy aplicadas, ¿no? A ese tipo a ese tipo de juegos, ¿no? Y es cierto que posteriormente han salido muchas más teorías que intentan un poco, pues, agrupar muchas más motivaciones, ¿no? Por ejemplo, yo también, una de las cosas que veo que a veces no se comenta tanto, que a lo mejor la motivación de un jugador, siendo el mismo jugador, puede tener varias motivaciones en función de la experiencia de juego. En mi caso no es lo mismo si me siento delante de una consola o un PC o que si juego dentro de un móvil, ¿no? Y puedo estar buscando diferentes tipos de experiencias que seguramente en este tipo de frameworks darían como distintos tipos de personalidades yo como jugador, ¿no? Pero no es que tenga diferentes tipos de personalidades, sino que hay momentos en el cual a lo mejor me apetece una cosa y otras otra cosa, ¿no? Es decir, yo creo que la experiencia sobre todo de juegos para móviles, a lo mejor que son mucho más rápidos, experiencias más rápidas, que buscas un juego más casual, pues evidentemente difiere mucho de si me pongo delante de un MMO o me pongo de un juego, pues bueno, que requiere de más tiempo e incluso de más skill, ¿no? Y ya está. Bueno, una cosa que sí que, bueno, yo no conozco mucho, pero bueno, de hablar con un amigo, que él es psicoanalista, y una cosa que siempre me habla, que a mí me parece curioso aplicada a videojuegos, es que siempre se habla mucho del imaginario, o sea, que los videojuegos están muy enfocados en el imaginario. Y cuando hablo del imaginario, hablo de que, digamos, la persona está basada en lo real, que es como tu persona real, lo imaginario que es la persona que tú te gustaría ser, o la persona, mejor dicho, la persona que proyecta a los demás sobre ti mismo. No sé si es un poco abstracto lo que estoy diciendo. O sea, No, es de la... hecho, hay bueno, no sé si llamarlo conflicto, pero sí que hay un choque interesante que se comenta mucho en diseño, que es el problema jugador-avatar. Cómo relacionamos lo que es el jugador con la representación dentro del juego del mismo. Que al principio puede parecer una tontería. En plan, bueno, pues eres el pavo o pava que está metido en la pantalla, y ya está. Pero hay ciertos tipos de juegos que realmente pueden expandir eso y pueden generar complicaciones por la forma en cómo quieres explicar la narrativa o las mecánicas. Y, por ejemplo, lo más clásico es la disonancia ludonarrativa. Oh my god, ¿sabes? La mierda esa de daño. Pues es como... Pues es uno de los principales problemas que genera la representación del jugador a través de un avatar. Sí, pero no es... Ya no, o sea, cuando hablo de imaginario, no hablo de avatares, sino que hablo de cómo, o sea, de cómo te gustaría que los demás te vieran. Es que no sé acabar de explicarlo. Es, por ejemplo, mucha gente, por ejemplo, el LOL. El LOL es un juego de puro imaginario. ¿Por qué? Porque básicamente se basa en tú asumir un status quo a raíz de mejorar y que los demás vean tu habilidad, ¿no? Y la motivación, o sea, hay una motivación intrínseca, obviamente, pero sí que hay
una motivación a raíz de que la aprobación de los demás. Y ya no sé por qué estaba diciendo todo esto. Bueno, hablaba de eso, varias veces he hablado con él de eso, y también una cosa que se tiende, que quizá es interesante ver, es que se habla también de lo simbólico, que se habla de que, por ejemplo, una motivación puede ser también el hecho de no conocer el simbolismo o el arte que hay en los juegos, como por ejemplo puede ser Gris, que ahí no sabría ni cómo cuantificar eso, porque realmente tú cuando juegas a Gris, o sea, yo no lo jugaría porque es algo, o sea, no lo jugaría por que sea realista o sea fantástico o sea exploratorio ni nada de eso, lo jugaría porque es como una película o una obra de arte. Entonces es todo como si jugaras una poesía. No sé si ese concepto entraría en los 5 dominios. A ver, Gris, yo no lo he jugado, pero tiene un elemento mediano de fantasía, yo diría. Creo que tiene un elemento mediano alto de exploración, porque creo que son plataformas de estos lineales. No sé la habilidad que requiere. No sé el... Poca. O sea, es Poca, un por juego ejemplo. que ha eliminado completamente el concepto de vidas, nada de eso, porque los creadores siempre hablaban mucho de que querían crear una experiencia narrativa y Vale. que eso... Pues si ese es el foco, claramente es un juego que tiene un high context y un calm, voy a suponer, una baja estimulación a nivel interno. Entonces Bueno, los más dos... que Sí. aquí quizás te llevaría la contraria, de que es un juego de alta de estimulación, solo no alta skill. Tiene picos muy marcados y valles muy marcados, que realmente forma parte de la narrativa del mismo juego. Tuve una metáfora de cómo superar la tristeza y tal. O sea, yo lo pondría en alta estimulación, aunque no sea en el sentido tradicional de la palabra. Pero Pues sí que estaría ahí contigo completamente en que sí, puedes poner a Gris en este marco y cabe perfectamente y lo puedes definir perfectísimamente así. De hecho, en una de las presentaciones Jason también comenta, vale, pues hemos hecho el análisis de Minecraft, ahora hagamos el de Stanley Parable. Y se nota mucho en casos en plan más indies, más de juegos que no tienen un presupuesto desbordante, que van a por una o dos en esta zona y eso es todo, porque no les da para más. O sea que en este caso que Gris sea solo Context y High Thrill, si aceptamos lo que comenta Adri, es totalmente normal. O sea, la mayoría de juegos solo realmente llegan a uno o dos focos principales para jugadores. Bueno, pues si nadie tiene nada más que decir, creo que lo podemos chapar. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a desmutearnos y a dar un gran aplauso a Ferran. Si os parece bien, claro. Pues nada, hoy teníamos solo esta charla y bueno, yo creo que ha sido muy interesante. Alex supongo que la va a colgar cuando pueda. Y nada más, disfrutad del finde. Quien se quiera quedar, ya lo sabéis, os podéis quedar aquí si queréis quedaros a debatir y a hablar de más cosas. Y nada más, muchas gracias Ferran y a todos los que habéis asistido a esta charla.